Existen personas que recuerdan su niñez con una precisión abrumadora. Son capaces de dar detalles de su nacimiento. Yo creo que el ser humano tiende a inventarse o alterar los espacios en blanco de su memoria. De ahí que hay acontecimientos del pasado que distintos componentes de una misma familia cuentan de diferente forma. Y quizá todos se equivoquen, porque quizá y solo quizá las cosas no fueran exactamente así. Corría el año 1985 y yo era el más popular en mi colegio. Con tan solo 5 añitos de edad era conocido y temido a partes iguales. Pero entre todas mis habilidades tenía una que eclipsaba al resto: mi fortaleza para apretar, tensar, atar y doblar objetos con mis manos eran legendarias. Las educadoras se entretenían en ponerme retos. Me ponían pruebas. Aquello era todo un espectáculo. Apretaba tuercas de vehículos industriales. Tensaba y ataba cuerdas con nudos imposibles de desliar. Y doblaba metales y barras de acero con una facilidad asombrosa. Mis manos eran herramientas poderosas y adquirí el sobrenombre del pequeño Sansón. Entre otras cosas, por mi larga cabellera ondulada. ¿De dónde estará? El caso es que alguien tuvo que irse de la lengua porque no tardaron en lloverme ofertas de compañías circenses, talleres mecánicos y programas de televisión. Mis padres, que ejercían de ángeles custodios, velaban por mi salud física y mental, y por mi educación, todo hay que decirlo, rechazando todas y cada una de las ofertas que me hacían. Pero ay, amigos, una soleada mañana del mes de abril se presentó en mi domicilio un hombre de traje militar con más estrellas que el firmamento. Un hombre grande y robusto. No cogía por la puerta de mi casa. Le dio a mi padre un apretón de manos y estuvo 3 días sin poder coger objetos. Empezó a hablar en inglés, un inglés correcto, porque no entendimos nada, y nos hizo entrega de una carta. En su interior, más letras en inglés y un cheque por valor de $100.000. Mis padres, al ver tanto cero, decidieron avisar al profesor de inglés del colegio, más que nada para que hiciera de traductor simultáneo y que aclarara de qué iba todo eso. Seria debía de ser la cosa cuando me mandaron a la cama sin pijama, sin cenar y sin tener culpa de nada. Lo único que escuchaba eran los gritos de mi padre que decía: "Attention please, attention please". ¿No os ha pasado eso de que os dormís en un lugar y sin despertaros os cogen en brazos y os llevan a otro sitio? ¿Os ha pasado? Pues yo me desperté en un avión militar estadounidense sin rumbo conocido. Hostias, con 5 añitos hacen contigo lo que quieren. Me froté la carita buscando una persona de referencia. Yo qué sé, mi papá, mi mamá, mis yayos, un vecino, alguien con cara agradable, si tampoco pedía mucho. Pues allí solo había militares masticando tabaco con cara de haber roto muchos platos en su vida. Me descubrí una carta en el bolsillo, pero como todavía no sabía leer muy bien, le pedí a un señor con una gran cicatriz en el rostro que sí me podía leer la carta. Por suerte, aquel soldado chapurreaba español y pudo leérmela con un acento americano típico de chiste, eso sí. Querido hijo, no te asustes y ayuda a esta buena gente. Te necesitan para apretar cantimploras en un lugar muy, muy lejano. Vietnam. Te quieren tus papás y aquí te esperamos. Si diera la casualidad de que vuelves,
y no hay nadie, pide llaves a Margarita. Del segundo, besos. El hombre me devolvió la carta con la misma cara de indignación que debía tener yo. Vaya tela. Que vale que tenía 5 años, pero meterme en una misión dormidito sin haber cenado y sin perspectiva de desayunar fuerte era para matarlos. Me quedé con la esencia del mensaje y mi tarea definida de apretar cantimploras en Vietnam. A todo esto me dieron un papel y unos rotuladores carioca para dibujar, cuando yo lo que quería era comer de una santa vez. Gracias a mi nuevo amigo adulto, cara cortada, le empecé a llamar, me dieron 2 barritas energéticas, que al parecer era la equivalencia a un pollo asado con su guarnición de patatas con pimientos, postre, café, puro y copa. Pero yo con mis 5 años de edad no logré sacarle el parecido. O sea, que me supo a poco. Cambiaron mi chándal del colegio con lamparones de nocilla por un traje de camuflaje y me pintaron la cara a juego. No mostraban respeto alguno y me hablaban en inglés correcto entre risas. Menos mal que mi intérprete se cagaba en la motherfucker de alguno de vez en cuando y algunos tacos malsonantes también. En fin, con esas que llegamos a tierras vietnamitas. Y a mí eso me recordaba a Valencia. ¿Qué queréis? Con 5 años, demasiado que aguanté sin mear todo el viaje. En fin, al parecer, y digo al parecer porque era todo muy confuso, se cumplían 10 años del final de la guerra del Vietnam y Estados Unidos quería conseguir la rendición de un grupo de militares atrincherados en un lugar próximo a una base demasiado vulnerable. Y ahí entraba yo. Tenía que aprovechar una distracción para apretar los tapones de las cantimploras de agua y de ese modo hacer que se murieran de sed y se desplazaran a una zona menos sensible del conflicto. Un churro de plan. Lo mires como lo mires. Así pasa que toman las decisiones en los despachos y luego mandan a ejecutarlas a un niño de 5 años. Pero ¿dónde se ha visto eso? Muy mal se tendría que dar para que no me metieran un machetazo entre pecho y espalda en el mejor de los casos. En fin, no había tiempo que perder. Me soltaron junto a un escuadrón de élite a la hora Zulú, que son, para que os aclaréis, las 4 de la tarde, y aquello era muy bonito de ver. Sí, pero se ve mejor en las películas, cuando tu vida no corre peligro. Se hacían unos gestos que solo entendían ellos. Y he de decir que era gracioso verles, sí, verles hacer volteretas por la selva, en fin, muy gracioso todo, pero he de decir que como el expediente de la misión ha sido desclasificado recientemente, puedo relatarlo sin problemas, sin pelos en la lengua, pero omitiré detalles sin relevancia argumental. Tiró mi amigo soldado una granada tierra soñada por mí al horizonte, y la explosión hizo florecer a las fuerzas enemigas como champiñones en el campo. Igual, que de cuentos. Silbaban las balas a mi alrededor y me hacían gestos para que me quedara quieto parado. Yo quieto parado. Mostrando la valentía que me caracteriza, me comí otra barrita energética, pongamos de equivalencia un bocata mortadela, y llegó mi momento. Sí, llegó mi momento y me pidieron que avanzara. Y yo avancé. Que me agachara. Y me agaché. Que corriera hacia el campamento. Y yo corrí hacia el campamento. Muy obediente. En una de las tiendas de campaña descubrimos sus reservas de agua. Y procedí a su bloqueo con mis temblorosas pero poderosas manitas. En ese momento entró un malhechor gritando maldades, alzando amenazante un machete de grandes dimensiones.
y tuvo que esmerarse mi escolta en desarmarlo en una lucha sin cuartel de esas de final de película. Que sabes de sobra que va a ganar el bueno, pero que mal lo pasa hasta que vence. Que joderse. Terminó la escena de lucha y yo también terminé de cerrar las 53 cantimploras y ya con las manos coloradas di por finalizada mi aportación a la causa. Y me sacaron de aquel campamento entre explosiones desproporcionadas. En fin, me extrañó que hubiéramos salido del avión 10 valientes y volviéramos solo 7. Pero para un niño de 5 años, las matemáticas fuera del aula resultan cuanto menos estresantes. Se habrían quedado por ahí a sus cosas. ¿Por qué vamos a pensar lo peor? Cuando regresé a mi hogar después de las 14 horas de vuelo, efectivamente mis padres no estaban y le tuve que pedir la llave a mi vecina Margarita, que me preparó un cocido madrileño al verme la carita desangelada. En fin, un cocido madrileño equivalente a sus buenas 30 barritas energéticas aproximadamente. Tiempo después, me entregaron una medalla de honor, que es la recompensa a la valentía e intrepidez, con riesgo de la propia vida, más allá de la llamada del deber, estando en combate contra un enemigo de los Estados Unidos. Pero mi padre le pidió el equivalente en dinero y le dieron otros 8.000 euros. Yo no vi ni un duro, pero he de decir que tuve una infancia muy feliz.